20 horas con 3 minutos. Saludos cordiales, querida audiencia. Bienvenidos, muy buenas noches. Hoy es domingo 19 de junio del año 2022. Listos para comenzar con el análisis habitual de los domingos en este su espacio. ¿Hacia dónde va Ecuador por las plataformas digitales de Primera Plana? Estamos en Facebook Live, estamos en nuestro canal de YouTube y estamos transmitiendo por nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. Reciban un cordial saludo de quienes hacemos de Primera Plana, quienes habla Fabricio Vela y todo el equipo de este proyecto comunicacional. ¿Hacia dónde va Ecuador? Así se llama nuestro programa. Lo bautizamos así cuando hacia agosto, septiembre comenzamos justamente a transmitirlo. Y hoy, más que nunca, creo que el nombre del espacio cae como anillo al dedo para lo que está pasando en la República. ¿Hacia dónde va Ecuador? Presidente Guillermo Lasso, que durante su primer año había, digamos, enfrentado una relativa paz social. Durante sus primeros 12 meses tuvo algunas protestas, pero muy esporádicas, pero ninguna que genere algún tipo de preocupación o que amenace la estabilidad democrática de su gobierno. Sin embargo, desde hace una semana, el lunes de la semana anterior, una movilización de la CONAIE que probablemente pudo haber sido minimizada inicialmente por el propio gobierno, por la propia opinión pública, por los medios de comunicación, termina creciendo. Y creo que terminen creciendo a partir de la detención de Leonidas Issa. Creo que ese elemento termina siendo el factor detonante de lo que estamos viviendo el día de hoy. Una semana de enfrentamientos, de bloqueo de carreteras, de paralización del país, de la imposibilidad de movilizarse y de la imposibilidad de sacar los productos, sobre todo de la Sierra Centro, hacia otras jurisdicciones del país. A esta hora persisten las movilizaciones, los bloqueos de carreteras e incluso enfrentamientos en algunos sectores de las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Azuay. Lo vamos a analizar el día de hoy desde tres ópticas distintas y quiero agradecer la presencia de nuestros invitados de esta noche. Estará con nosotros Vilma Andrade, asambleísta nacional por Izquierda Democrática, fue presidenta nacional de esa agrupación política. Además, en su momento se desempeñó como vicealcaldesa de Quito y concejala del Distrito Metropolitano. También estará con nosotros Fernando Muñoz Miño, historiador y sociólogo político, integrante de la Fundación Cuadrante Sur y de El Colectivo, organización político-cultural de las izquierdas. Y mi colega y amiga Yadira Aguagallo, y es periodista, máster en desarrollo local por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene un posgrado en comunicación y cultura por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en la Argentina, es licenciada en comunicación social, especialista en diseño de estrategias para la gestión de la reputación y directora de comunicación del Gabinete Estratégico ICARE. A los tres quiero agradecerles por la gentileza de conectarse a esta hora. Tenemos ya 227 personas conectadas entre Facebook y YouTube y esto con seguridad será increciendo a lo largo de los siguientes minutos. Quiero empezar con Vilma Andrade y les propongo hacer primero una valoración general y luego vamos, como siempre, particularizando algunos elementos dentro de esta charla. Vilma Andrade, bienvenida, buenas noches. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Gracias, Fabricio. Buenas noches. Un gusto compartir este panel con Yadira y con Fernando. Un saludo también a quienes nos están escuchando en esta noche. Bueno, el Ecuador está viviendo momentos muy complejos. Yo creo que para todos es una preocupación, porque más allá de conocer que esto no es nuevo, nuestro país ha vivido en varias oportunidades estos episodios, pero lo que quizás ahora yo lo encuentro más complejo es que no se ve una salida. Se ven posiciones absolutamente rígidas que no nos permiten el diálogo. Y es el diálogo el único, para mí, mecanismo que puede llegar a solucionar cualquier conflicto. El Ecuador, y quizás la experiencia que yo la viví de manera, se puede decir, cercana en el gobierno de Rodrigo Borja, cuando se dio el primer levantamiento indígena, el más grande de paso en la historia latinoamericana. En el año 90, dice usted, Vilma. En el año 90. Y que ese ejercicio que resultó para mí y que debe ser emulado, porque ahí lo que hubo es un estadista que llamó precisamente, primero, a entender que, como ahora,
si bien en estas movilizaciones hay infiltrados, hay vandalismo, hay políticos que tratan de pescar a río revuelto, sí, pero no hay cómo deslegitimar la protesta social que está ligada a un tema eminentemente económico. En la ruralidad es donde más realmente se sienten las grandes brechas sociales. Usted no le resta valor, Vilma, usted no le resta valor a la protesta. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque varios de sus colegas y algunos actores políticos atan la protesta que tiene su génesis en la CONAIE, aunque uno revisa la plataforma de 10 puntos de la CONAIE, no necesariamente son puntos que van a beneficiar, si cabe el término, a los pueblos y nacionalidades, sino también al resto del país, a los indígenas, perdón, a los mestizos. Pero digo, ¿cabe pensar que es una protesta lógica o usted coincide con aquellos que creen que los indígenas están siendo manipulados y que incluso están cayendo en actitudes conspirativas y golpistas, Vilma? Bueno, yo parto primero de que cuando nosotros queremos paz, y eso es el clamor y en este momento lo que están viviendo la gente y en general todos los ciudadanos viven desolación, impotencia, desempleo, inseguridad. Cuando no hay justicia social, no se puede pedir paz. Y por eso creo que es fundamental que en los planteamientos, tanto del gobierno, tiene que estar enfocados precisamente a dar una solución inmediata y respuesta inmediata a varios de los planteamientos hechos por la CONAIE y que, como muy bien lo señala Fabricio, muchos de ellos son absolutamente viables. Yo creo que son alternativas que deben ser consideradas. Yo he analizado punto por punto y de los 10 pedidos, que ya yo me imagino que en el programa podremos irlos comentando, yo diría que al menos 6 son absolutamente viables y que deberían ser articulados de manera prácticamente llamados precisamente al cumplimiento y lo que queda pendiente, porque hay un punto que es obvio, es complejo y es el primer punto, ¿no es cierto? El que precisamente... El de los combustibles. De los combustibles, porque si nos tomamos en consideración lo que significa, pues ahora mismo los subsidios del combustible son más de 1.300 millones de dólares. Entonces, eso sí realmente causaría un grave impacto a las finanzas públicas, Correcto. un grave impacto también para poder el gobierno cumplir con los temas de educación, de salud y otros temas que yo creo que eso le hace falta también al gobierno, no solamente que comprometerse, sino que realmente tomar acciones para el tema de educación y salud. Seguridad, por supuesto. Creo, considero, sí, también, Fabricio, y hay que decirlo, sí hay un ánimo, y en la asamblea los podemos advertir así. En la asamblea está reflejada básicamente los componentes políticos, y ahí no es desde ahora, es desde el primer momento que inició este gobierno, ha sido una constante y tienen objetivos absolutamente claros para ir a un descalabro institucional, tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y cooptar los organismos de control. Ya vamos a hablar del... Correcto, ya vamos a hablar del tema de la Asamblea en el siguiente bloque, pero le quiero pedir a Fernando Muñoz Miño, igualmente agradeciéndole por sumarse a este esfuerzo informativo. ¿Cómo valoramos la génesis de esta lucha social, que no es solo de la CONAIE, sino de otras organizaciones sociales? ¿Cómo la atamos a las reuniones que mantuvieron los representantes del movimiento indígena entre octubre y noviembre del año anterior con el presidente Lazo? Las propias declaraciones del presidente de la República deslegitimando a Leonidas Issa, las últimas decisiones como la declaratoria del estado de excepción por un lado, pero por otra parte, unas medidas también compensatorias que uno pensaría si se ajustan a parte de la plataforma de lucha de la CONAIE. Fernando Muñoz Miño, bienvenido. Buenas noches, Fabricio, Vilma y Yadira. Qué gusto poder compartir este espacio y discutir sobre algo tan importante como lo que está pasando ahora en el país.
Tal vez yo creo que la génesis del conflicto no solo se rastrea como que en el proceso de este gobierno, ¿no? Tiene, creo que, más larga data e incluso antes de 2019, ¿no? Creo que hay que ver cómo finalmente las medidas de ajuste que se han aplicado desde el gobierno de Lenín Moreno finalmente han ido construyendo un clima de insatisfacción social que poco a poco se ha ido evidenciando, y creo que la muestra de tanto del paro nacional de 2019 como el paro nacional que se está viviendo actualmente es muestra de aquello. Creo que precisamente las reuniones a las que invitó el presidente para el diálogo con la CONAIE, y no solo con la CONAIE, sino también, por ejemplo, con el Frente Unitario de Trabajadores, con el Frente Popular, muestra cuáles son los problemas precisamente para dar paso a una solución que esté mediada por el diálogo. Porque el diálogo funciona, y lo ha dicho, creo que es algo que ha insistido constantemente el presidente de la CONAIE, tiene que ser un diálogo con resultados. Y creo que los espacios de discusión con el gobierno no han mostrado eso, ¿no? Y llega un punto en el que no existe otra alternativa desde las organizaciones sociales que la manifestación, que es algo muy legítimo, que además pertenece al repertorio histórico de lucha del movimiento indígena, y que, como bien ha dicho Fabricio, no tiene que ver este punto únicamente con las demandas del movimiento indígena. Es algo que cada vez se está desbordando más, y creo que lo que está pasando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana muestra eso también. Llega un punto en el que ya no solo son las 10 demandas, sino es una crítica, más bien, las 10 demandas expresan o están atravesadas por una crítica profunda al desmedro, al debilitamiento de las instituciones, como también de la lógica democrática. Lo que estamos viendo es un descalabro de la democracia, en el sentido de que tampoco podemos crear condiciones de diálogo, ni de negociación, ni de transición y, ¿cómo se podría decir? Como caminar sobre el conflicto a través de la política. Y por eso lo que se tiene es represión y también violencia. Es decir, Fernando, no basta con que el presidente diga, tiendo la mano, vamos a conversar. Yo mismo fui crítico del anuncio de Lazo del día jueves, me parece, del miércoles primero, cuando dice que tiende la mano para el diálogo. Me parece que fue el primer anuncio antes de la declaratoria del estado de excepción. Pero claro, hace un anuncio donde no pone fechas, no pone plazos, no pone interlocutores, ni pone temas. Entonces yo hubiese esperado que el presidente haga una invitación, pero ya, ¿saben qué? Mañana a las 10 de la mañana le espero al señor Issa en el salón de banquetes del Palacio de Carondelet y vamos a hablar sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto. O sea, eso no se ha visto. Entonces, el diálogo, solamente por la utilización del término, como que no cabe para solucionar este conflicto, Fernando. Exacto, es un diálogo que no tiene camino, que no tiene vía, y sobre todo, y eso se lo puede ver incluso antes de este momento de agitación social, tiene que ver con el hecho de cuando se acababan las reuniones del diálogo con la CONAIE, había el momento de la rueda de prensa y las preguntas, lo que decían los voceros del gobierno eran totalmente diferente a lo que decían los voceros de las organizaciones indígenas, y que tiene que ver, como lo que dice, con las declaraciones que han deslegitimado al dirigente de la CONAIE, que no es cualquier dirigente social, es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ¿no? ¿Cómo se puede construir diálogo en esas condiciones? Yo creo que eso evidencia además, y es algo que he insistido en otros espacios, una desconexión profunda del gobierno frente a la realidad del país. Y no solo frente a la realidad del país, sino que no entiende con quién está dialogando, no entiende las lógicas de las organizaciones sociales, no entiende cómo funciona el movimiento indígena, ¿no? Por eso tal vez incluso la decisión, que fue efectivamente algo que se intentó apagar, como lo ha dicho Fabricio, usted, intentar apagar el incendio con gasolina, la detención de Leonidas Issa, es no entender cómo funciona el movimiento indígena. No es que se apresa al dirigente y la cosa se acaba, ¿no? Más todavía cuando el equipo de defensores, el equipo jurídico de la CONAIE ha dicho que incluso ha habido ofrecimientos del gobierno, cuando estaba detenido el presidente Issa, de hacer un canje. Paran la movilización, liberamos a Issa, ¿no? Eso es no entender cómo funciona el movimiento indígena y pensar que, nuevamente, con el ofrecimiento de estas medidas de compensación es una muestra más de no entender cómo funciona la cosa. Porque eso ya no es cuestión de poner medidas parches y decir, bueno, duplicamos el presupuesto de la educación intercultural bilingüe, cuando la demanda es pensar en la educación en general. Porque lo que está ahí, nuevamente creo que es no entender que en este punto las demandas del paro nacional ya no son solo del movimiento indígena y no se resuelven con parches que solucionarían
desde la perspectiva del gobierno las necesidades de la población indígena en absoluto. Contrario a lo que está pasando con el movimiento indígena, que además ha tenido unas voces colectivas, ha incorporado otros actores sociales a la movilización, ya sea porque han estado buscando esta incorporación y representando mayores demandas, como también más a los agravios que se han estado dando hacen que necesariamente se junten las luchas, ¿no? Y yo ahí quisiera finalizar tal vez diciendo que qué importante que el presidente Issa haya recuperado la consigna de levantamiento indígena del 2001. Es decir, esto no es solo para los indios, nada solo para los indios. Y creo que la conflictividad que estamos viviendo en este momento muestra eso. Quienes están protestando no solo son los integrantes del movimiento indígena, son organizaciones de mujeres, son en este momento organizaciones de artistas y gestores culturales que están oponiendo a la intervención autoritaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, son trabajadores, son estudiantes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Darse cuenta que no está entendiendo la realidad del país, no está entendiendo la raíz profunda del conflicto y que cualquier diálogo puede ser posible siempre y cuando haya efectivamente soluciones y acciones concretas en las que no se tome, no se malinterprete las necesidades de la gente y no se haga actos que yo diría que incluso rayan en el racismo, decir esto es lo que ustedes necesitan. Hay que dialogar y dialogar pasa por reconocer el carácter legítimo del otro como sujeto político. Correcto, Fernando. Gracias. Yadira Guagallo también está conectada con nosotros. Yadira, muchas gracias. A ver, Yadira le he invitado para que desde su óptica de olfato político, periodístico, comunicacional, nos venda igualmente una panorámica. Y quiero partir por mostrarle dos imágenes a Yadira Guagallo y a nuestros invitados y también a nuestra audiencia. Esta es una imagen del presidente de la República, presidente, ahí no sé, y Yadira es la especialista, ¿no? Un presidente que no sale tal vez con la bandera del Ecuador, que no sale en el salón de gabinete, ni en el salón de banquetes, ni en el salón de los presidentes, aparentemente está en Carondelet y sale con el fondo de la ciudad de Quito, un fondo oscuro. Este tal vez es una primera imagen que la comparto y que quisiera que analice Yadira sobre la puesta en escena de los mensajes presidenciales. Y el otro, una fotografía que hoy posteó el propio canciller de la República, que digo, no sé si el canciller pagó la novatada, pero viendo esta fotografía a mí me da mucho que pensar. Yo no veo un presidente, y hay otras fotografías donde el presidente está con los militares, ¿no? Con la cúpula militar, etcétera, en otra actitud, pero esta fotografía no me muestra un presidente con una actitud potente, me muestra un presidente incluso con una postura como derrotado. No le veo un presidente envalentonado, un presidente que esté seguro de sí mismo, que va a tomar decisiones, sino que demuestra todo lo contrario. Me gustaría un criterio desde la parte comunicacional de los episodios, partiendo justamente de estos dos ejemplos que he mostrado. Yadira Guagallo, bienvenida. Hola, estimado Fabricio, buenas noches a Vilma y a Fernando. Qué gusto compartir este panel con ustedes y qué complejo también tratar de visualizar y mirar el panorama de la siguiente semana y analizar todos los hechos y todos los símbolos que han ocurrido durante esta semana, que nos pueden dar más o menos un termómetro de lo que está sucediendo en el país. Gracias, Fabricio, por colocar estas imágenes, porque de cara a lo que tú ya habías planteado en el inicio de este espacio y además en la campaña de expectativa de este programa de A Primera Plana, se hablaba sobre si estamos en un punto de no retorno o si podemos todavía avanzar hacia una conciliación. Y yo quisiera empezar diciendo que esos procesos de conciliación no solamente tendrían que entenderse, ¿no es cierto?, como procesos de resolución de conflictos o como solamente una mera forma de destrabar las cosas o de descongestionar el panorama actual, sino que tienen que establecerse como procesos profundos de transformación. Y en esos procesos de transformación lo que cabe es analizar precisamente estas construcciones simbólicas de los actores que se encuentran en esta posibilidad de conciliación o en esta posibilidad de diálogo. Y antes de pasar al análisis de esas dos imágenes, yo quisiera empezar diciendo que
las demandas del movimiento indígena o las demandas de la CONAIE ya se habían planteado desde hace muchísimo tiempo atrás, aproximadamente desde el 30 de mayo. Y desde ese 30 de mayo ya la narrativa con relación a los motivos de la paralización de esta semana tenían que ver con el incumplimiento reiterado, así lo manifestaba el propio presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, el incumplimiento reiterado de los posibles acuerdos o de las propuestas a las que se habían llegado en más de 5 ocasiones. El presidente Leonidas Issa hacía un recorrido cronológico de al menos 4 fechas, empezando desde junio del año pasado hasta los finales del año 2021. Por lo tanto, el momento en el que las autoridades de gobierno y el mismo presidente exponen una narrativa de no hay motivos detonantes que hagan posible la movilización o no existe una justificación o no existe un detonante, escoge mal su narrativa. Y el Cuando momento dijo el presidente, me parece en el mensaje, Yadira, del miércoles, que corresponde a esta imagen que acabamos de ver. A ver, si mal no recuerdo, corrígeme si estoy equivocado, el presidente hace 2 intervenciones, la una el miércoles, donde habla del diálogo, pero dice que no hay razón para protestar, y al día siguiente decreta el estado de excepción, me parece. Exactamente. Pero claro, dice que no hay motivos, no hay detonante para salir a protestar, me parece a mí, desconociendo el valor de la protesta de las organizaciones sociales. Pero más allá del desconocimiento de la protesta de las organizaciones sociales, que también es un motivo interesante de analizar, creo que desde el análisis de lo simbólico se equivoca de entrada al decir no existe una razón o no existen hechos detonantes, cuando desde el día 30 de mayo el movimiento indígena, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, ya estaba diciendo que la razón de las movilizaciones efectivamente no corresponden a un detonante, a un hecho puntual, sino que tienen que ver con el fracaso reiterado de esos diálogos, de esas mesas de negociaciones y el fracaso reiterado de esas propuestas que el movimiento indígena había estado llevando hacia las autoridades de gobierno. Entonces partimos de un error del discurso y de la narrativa escogida para enfrentar esta semana tan conflictiva desde el origen mismo, desde el mismo 30 de mayo. Por lo tanto, digamos, el presidente y sus autoridades lo que hacen es escoger de forma errónea la narrativa, pasar, ¿no es cierto?, a una narrativa de no existe un detonante y a esa narrativa de no existe un detonante, además, darle esto que se conoce como el carácter de lo unitario. Estamos frente a una narrativa donde el personaje principal de esa narrativa lo vemos solo, como en la primera fotografía que Fabricio ha ponchado en la pantalla, lo vemos solo, sin ninguna imagen, además, alrededor que nos haga recordar este sentimiento de lo colectivo por sobre lo individual. Y después... Te planteo una comparación, tal vez, una comparación que se me viene a la cabeza en este momento. La imagen de Moreno junto a Otto Sonnenholzner, su vicepresidente, el ministro del Interior de la época y el alto mando atrás de él. Cuando apareció, y de ahí hicieron un montón de memes con el famoso no hay texto que tú debes recordar. Pero digo, hablo de la imagen, no del no hay texto, sino de la imagen. Tal vez, digamos, se puede hacer una comparación con esa imagen que se me viene a la mente, Yadira. Evidentemente, lo que estamos viendo es un presidente que se encuentra solo, que no tiene a su lado a sus autoridades, que no tiene a su lado, además, a las personas que deberían estar en ese momento apoyando o deberían estar llevando adelante la política relacionada con esta semana, relacionada con la conflictividad del anuncio de las paralizaciones y las acciones que se dieron después. Pero más allá de eso, Fabricio, creo que también, digamos, esa imagen del presidente con un fondo que no sabemos si es real o no, solo parecería que en las afueras de Carondelet, con la Plaza Grande de fondo, tiene también, digamos, una correspondencia con lo que fueron las imágenes de la narrativa oficial de las movilizaciones durante toda la semana. Recordarán que desde el día 15 de junio hasta toda esta semana, se utilizaron estas especies como de cromos o de pósters en los que por medio de redes sociales lo que veíamos eran unas actitudes más individuales que colectivas. Y esas actitudes más individuales que colectivas hacían referencia, por ejemplo, a no podemos parar, yo salgo adelante trabajando, un día menos de ventas, un día menos de plata en el bolsillo, en el que además veíamos a personas solas, digamos, a personajes individuales que no estaban
sigan representando lo colectivo. Entonces, mientras, digamos, tenemos desde el 30 de mayo un movimiento indígena que está haciendo relación a 10 pedidos puntuales que no tienen que ver solo con el movimiento indígena, sino que están hablando de cosas relacionadas con lo colectivo, es decir, están apelando a la democracia como la garantía de los derechos colectivos. Yo veo que desde lo comunicacional y desde lo simbólico, el equipo del presidente Lasso apela, en cambio, a la infocracia. ¿Qué es esto de la infocracia? Es un concepto del pensador coreano formado en Alemania, además, Byung-Chul Han, que hace relación o que habla del proceso para cambiar los relatos desde los algoritmos de las redes sociales. Entonces vemos estos cromos, estos posts con personajes que están solos, también lo vemos a Lasso solo después, esto ya lo había analizado en un hilo de Twitter bien interesante la profesora Carolina Ávila, ¿no es cierto? Estas personas que son diversas, sí, pero que además, digamos, se mira que es producto de la fabricación del marketing y de elementos comunicacionales adicionales. Entonces, en esa construcción simbólica de los actores, yo creo que también se parte de un error de origen desde las propias autoridades y desde el gobierno, desde la individualidad versus lo colectivo, ¿no es cierto? Pero ahí también habría que apuntar que el error de origen o el error de bautizo también de la narrativa del movimiento indígena es hablar de una gran movilización nacional cuando en el día 1 del paro solamente veíamos eventos que podrían considerarse aislados, pero que después sobreviene un nuevo error, en este caso ya político, incluso con unos matices judiciales, que dan paso a una nueva narrativa. Correcto. Y le quiero preguntar a Vilma Andrade, antes de abordar el tema específico de la Asamblea, si el gobierno cometió un error al haber dispuesto la detención de Leonidas Issa durante los primeros minutos de la madrugada del martes pasado. Vilma. Bueno, yo creería que deberíamos ampliar un poco el análisis de cómo es la visión comunicacional del gobierno en general y las acciones del gobierno. Casi siempre vemos al presidente de la República cuando está defendiendo las propuestas normativas que envía al legislativo. No le vemos al ministro de Economía, le vemos al presidente de la República defendiendo las propuestas. Cuando ustedes verán en muchos de los temas, el presidente de la República es el que da la cara. Y es obvio que en política se conoce como fusibles, que son los ministros, los secretarios de Estado, que son los que deberían en algunos temas complejos, ser los que aborden directamente y que dejen un espacio para que la última palabra sea la del presidente de la República. Eso no hay. Eso viene siendo además advertido por una inestabilidad en su equipo político. Vemos un equipo político que va cambiando con diferentes visiones, con diferentes estrategias y que todavía no logran consolidar y poder comunicar las cosas positivas que sí tiene el gobierno. Yo les debo decir que soy muy objetiva y quizás por mis años de experiencia y larga trayectoria política, yo debo señalar que, por ejemplo, que también le ha menoscabado la imagen en varios sectores, ha sido la Ley de Desarrollo Económico, que golpeó directamente a los grupos a los grupos económicos que respaldaron su gestión, que se respaldaron su candidatura y su llegada precisamente a la presidencia de la República. En el cobro patrimonial, los bancos, es decir, los panas del presidente, los que han venido de alguna forma en un ámbito financiero compartiendo pues la misma actividad, ellos tienen que pagar más de 147 millones de dólares. Entonces también, y hay que decirlo, ¿quiénes manejan o quiénes son los propietarios de los medios de comunicación? ¿Quién está atrás? ¿Por qué se informa? ¿Por qué ahora se sobredimensiona ciertos aspectos? Pero eso en el tema específico de la Ley de Desarrollo Económico, que yo creo que tiene muchos puntos importantes, que no debería haberse dado, que todo lo que trabajamos para mejorar, desgraciadamente, no se cumplió, y que ahí es obvio advertir que hubo un acuerdo con el correísmo, si no esa ley no pasaba. Usted habla del voto de abstención de octubre, ¿verdad? Exactamente, porque eso dio lugar a que
estos cobros descomunales, en algunos casos absurdos como estaban, que llegaban, por Dios, a cobrar hasta prácticamente a empresas pequeñitas en todos los casos, nosotros habíamos advertido y creo que también repercute eso. Y repercute quizás en unos casos no solo comunicacionalmente, sino de fondo. Ahora, la falta de diálogo, pero también la falta de inteligencia. El servicio de inteligencia sigue fallando en el Ecuador. Sigue, o sea, le hemos podido escuchar al director, precisamente, al coronel Fausto, a escucharle a él hablar de temas subversivos, hablar de que están con financiamientos del narcotráfico y de grupos delincuenciales. Pero si tiene que probarlo, tiene que probarlo, exacto. O sea, no basta con que el coronel Cobo aparezca en una entrevista en un canal de televisión y diga que hay financiamiento de los grupos narcodelincuenciales, que no sé qué. Yo creo que esas cosas, si no se prueban, terminan siendo declaraciones irresponsables que terminan por agitar más el avispero asambleísta. Por eso le pongo ahora en la discusión, porque siento que el gobierno tiene, en este caso, personeros que van prácticamente, yo digo, a poner leña al fuego. Y ustedes escuchan a varios pues, funcionarios que están en esa misma línea, y entonces lo que resulta es que el diálogo o las posibilidades del discurso se rompen frente a actores que salen y rompen ese diálogo. Y que le vemos al presidente de la República anunciando que se le ha detenido al dirigente, al presidente de la CONAIE. Sale el presidente de la República anunciándolo. Yo digo, ¿qué está de trasfondo? Y ahí Yadira posiblemente sea la que tenga la respuesta. ¿Por qué en todos los temas le ponen en esa imagen quizás de un presidente que está solo, que está solo y solito sale a dar las noticias, solito está sentado, como le vemos en las imágenes? Que yo no creo que solamente sea una cuestión deliberada o equivocada, sino que yo sí creo que refleja también esta falta de cohesión de un equipo que se necesita y se requiere, y mucho más en los momentos más complejos y más difíciles. Pero también ha sido la falta de acuerdos. El rompimiento con el Partido Social Cristiano para mí es un error para un gobierno de derecha. Pero ustedes les acusan que tienen un maridaje con el gobierno, Vilma. A usted mismo le dicen que usted es aliada de Lazo. Usted sabe, Fabricio, yo he sido toda mi vida de izquierda democrática. Jamás me van a ver cambiarme de partido, ni cambiar mi línea de pensamiento, ni mis convicciones, mis principios son de vida. Pero yo a lo que voy y he señalado claramente es que en la Asamblea Nacional, yo no estuve parte del acuerdo, por ejemplo. Yo no estuve en una sola conversación, nunca, jamás. Estuvieron encargados del presidente actual de mi partido, con el ahora disidente del partido, Alejandro Jaramillo, haciendo todos los acuerdos con el gobierno y Pachacuti. Yo no estuve, no fui nunca parte. Pero cuando se llega a este acuerdo, y yo he sido crítica, inclusive con mi propia organización, teníamos que tener absolutamente claro cuáles son los objetivos para llegar a ese acuerdo. No es solamente para llegar a posiciones en la Asamblea, de tomar una comisión, de que alguien sea vicepresidenta. No. Eso no sirve en política. Y no le sirvió al presidente tampoco. Un acuerdo político tiene que basarse en una agenda. Y esa agenda, de hecho, no iba a ser compartida de manera integral por la izquierda democrática. Por lo tanto, también equivocó el proceso el presidente de la República, pero recordemos que solamente se echó abajo cuando se descubrió, se delató en el país de que el acuerdo estaba dado entre Correa, Lazo y Nebot. Y por eso después se ajusta este nuevo acuerdo. Nosotros hacemos un acuerdo legislativo y ahí nomás, porque nosotros no tenemos ni ministerios, no tenemos ningún... una organización en el gobierno, un portero del... Vilma, en 20 segundos, cortito, para dar la palabra a Fernando. Yo le preguntaba, ¿fue un error estratégico no del gobierno el detener a Isa?
Sí, por supuesto, Fabricio, no era el momento, no, es un dirigente. Eso era ahí obvio que iba a exacerbar. Recordemos que las movilizaciones eran realmente relativamente mínimas, comparadas con el 2019 y aún con lo que hoy se está produciendo, para los que sí estuvimos de cerca en el 2019, tenemos que reconocer, es una movilización mucho más débil, que hay actores que se han sumado, que quizás estudiantes, no es la misma del 2019. Eso sí tenemos que estar absolutamente claro, pero es de hecho, un dirigente de una organización y como tal tiene un liderazgo que iba, de hecho, a buscar, a cohesionar y más bien a exacerbar los ánimos como evidentemente se produjo. Correcto. Ahora, Fernando, hubo un elemento este domingo que no lo podemos soslayar. Lo que pasó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo preguntaba hoy públicamente, yo incluso puse en mi tuit hoy, es solo una pregunta antes de que me caigan, porque a mí me han dicho de todo, lamentablemente, y uno toca bañarse en aceite, porque los unos y los otros a mí me dicen de todo. Pero bueno, yo decía una simple pregunta. La Fiscalía, en todos los casos de llamadas anónimas donde denuncian algo, la Fiscalía inicia una indagación previa a una investigación. Bueno, hoy llegó la Fiscalía con la Policía Nacional a la Casa de la Cultura Ecuatoriana porque habían recibido una denuncia anónima de que había material bélico, y bélico con B pequeña, no bélico con B grande, bélico con B pequeña y armas de fabricación artesanal para dotar a los manifestantes. No encontraron nada. Pero luego de ratificar que no hubo nada, el comandante de la policía dice, bueno, ya que estamos ahí, vamos a aprovechar porque vamos a hacer las requisiciones de las instalaciones de la Casa de la Cultura para que estén allí los uniformados. Una cosa inédita porque la Casa de la Cultura, tanto el Ágora cuanto el Parque del Arbolito que está ubicado al lado, históricamente han sido espacios en donde han sido acogidas las organizaciones sociales. ¿Cómo leemos el episodio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hoy? Fernando Muñoz Miño. Bueno, Fabricio, yo creo que es un elemento bien importante y, como lo he señalado en redes sociales, muestra para mí una vez más el carácter autoritario y antidemocrático del gobierno, ¿no? Me habían solicitado en la mañana, porque era como el presidente de la Casa de la Cultura, el sociólogo Fernando Cerón decía, es como, la última vez que hicieron esto fue hace 60 años, en dictadura militar. Fue como que dije, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer para averiguar y ver históricamente si esto es así o no es así? Y claro, me puse a investigar y es como que efectivamente ha habido varios momentos de intervención de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Junta Militar. Hubo una intervención en la que se retiraron a los presidentes, al Directorio Nacional y se posicionó otro. Además, como era una dictadura anticomunista, se impidió a quienes tuvieran perspectiva de izquierda ejercer empleo público y ahí Benjamín Carrión, por eso tuvo que irse incluso del país. Más adelante, en la dictadura de Velasco Ibarra, hubo también intervención de la policía para buscar a autores de pasquines críticos al gobierno. En la dictadura, en el gobierno militar de Rodríguez Lara, algo similar, hubo otra intervención para la reforma de la Casa de la Cultura. Y en el año 86, una nueva intervención, pero esta vez militar, por parte de León Febres Cordero, en busca de militantes de Alfaro Uribe Carajo. Es un hecho inusitado, creo yo. O sea, a pesar de que tenemos esta tradición de que por lo visto ha sabido pasar antes, yo creo que es un error terrible. Es un error terrible. Yo efectivamente no creo que la Fiscalía atiende con tanta rapidez cualquier llamada anónima, además, ¿no? Porque hay que entender, y esto puede sonar difícil y tal vez incluso políticamente incorrecto, pero estamos viendo que esto es un manejo político de la crisis, ¿no? No es un manejo, creo, responsable, porque efectivamente tienes un conjunto de manifestantes, se pasa esto de la Casa de la Cultura, y luego tienes además un sector que se activa en redes sociales, que se ha activado acuerpando, estando ahí, resistiendo en la Casa de la Cultura, que probablemente en algún momento no estaban tan cercanos a la movilización convocada por la CONAIE y otras organizaciones sociales, pero ahora sí, denunciando claramente el carácter no democrático o antidemocrático del gobierno. Lo decía el presidente de la Casa de la Cultura a media tarde. Si toman la Casa de la Cultura, habrá nacido una dictadura, que puede sonar exagerado, fuerte. Es una posición política también, ¿no? El presidente de la Casa de la Cultura es una persona también de izquierda. Y que a los ojos de quienes estamos viendo esto, parece efectivamente un proceder no democrático.
¿no? Porque además, como bien dice Fabricio, el espacio de la Casa de la Cultura ha acogido, y el Parque del Arbolito ha acogido tradicionalmente la llegada de los pueblos y nacionalidades indígenas. En el Ágora se ha instalado muchas veces el Parlamento Plurinacional de los Pueblos, ¿no? En el Arbolito se ha acampado. Quienes estuvimos presentes en la movilización de 2019 estuvimos en el Arbolito también, ¿no? Y esta decisión de intervenir y hacer que sea precisamente con lo que permite el decreto de estado de excepción, que sea un espacio donde la Policía Nacional pueda asentarse, es un acto claro político, que puede ser estratégico o no. No sé cuánto gana, cuánto pierde el gobierno con esta decisión para efectivamente desmantelar que el espacio tradicional donde el movimiento indígena ha llegado, se ha refugiado, se ha abastecido, esté fuera de las posibilidades, ¿no? Es como, ahora, ¿dónde va a llegar el movimiento indígena si el espacio tradicional está ahí? ¿Y dónde podría llegar? Podría llegar, pregunto, a la Politécnica Salesiana, como alguna vez llegó. No sé, en ese tiempo el padre Delgado permitió que los indígenas estén en las instalaciones de la Politécnica Salesiana, pero obviamente son otros tiempos. La Universidad Andina y Arijo, conmigo no cuenten. O sea, ¿dónde podrían llegar? Esa es una gran pregunta, ¿no? En este momento, un gran conjunto de estudiantes universitarios están intentando presionar a las autoridades universitarias de la Universidad Central, de la Universidad Católica, de la Universidad Salesiana, para que abran las puertas, ¿no? Reconociendo esta tradición, primero una responsabilidad que yo creo que es histórica, que además no es como han estado anunciando, ¿quién lo decía? No recuerdo muy bien quién decía en redes sociales, pero es como, no quieren que estén policías, pero sí quieren que estén terroristas. Quienes estuvimos en la Casa de la Cultura, yo estuve en 2019 como parte de la coordinación de los centros de acopio entre las universidades y la CONAGE. Yo estuve en la Universidad Salesiana, en la Universidad Católica, en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahí no había terroristas. Ahí había mujeres, había niños, había adultos mayores, había heridos, ¿no? Y creo que los testimonios de las personas que estuvieron ahí, ¿no? Estudiantes que estuvieron ahí muestran que no eran efectivamente espacios de paz, ¿no? Para que la gente que se manifestara pudiera descansar e incluso pudiera reponerse de las largas marchas, ¿no? ¿Cuál es el espacio? Eso no lo sé. Incluso ahora pudimos ver, ¿no?, la denuncia que hacía Wilson Merino de la visita que recibió de las autoridades municipales luego del anuncio de que, bueno, el espacio de la Fundación Cecilia Rivadeneira se abre para que puedan aquí descansar mujeres, niños, heridos, personas que han quedado varadas. Y viene, como nunca antes, la autoridad municipal a hostigar, ¿no? Entonces, la pregunta sí creo que está abierta, ¿de dónde van a llegar, no? Pero creo que también ahí lo más preocupante, incluso porque yo creo que hay unas fallas también terribles, y lo he dicho en otros espacios, de las autoridades locales que tampoco están entendiendo la movilización, ¿no? Bueno, si no tienen dónde llegar, ¿creen que eso va a hacer que no entren a Quito? O si no tienen dónde llegar, ¿a qué lugares van a intentar entrar, ¿no? ¿A los parques, no? ¿Dónde van a estar esta población? Y no sabemos exactamente cuántas personas van a llegar. Vilma dice, no es la misma movilización, no tiene la magnitud. Efectivamente, porque es diferente. Eso es también no comprender las dinámicas de movilización de las organizaciones sociales. El paro nacional de octubre de 2019 tuvo otro sentido diferente, una programación y una planificación mucho más larga, ¿no? El movimiento indígena tuvo que adelantar este levantamiento en el 2019, que lo tenían planificando varios meses desde el fin de las negociaciones en agosto del 2019. Se adelantó, pero había una logística previa para llegar a Quito, ¿no? Ahora estamos viviendo una cosa diferente, que no tiene que ver únicamente con las manifestaciones, que es tal vez lo diferente con el 2019. Ahora el carácter territorial se nota más, ha habido las marchas fuertes en Guaranda, en Chimborazo, ¿no?, en Cotopaxi, ¿no?, que tiene un carácter tal vez nacional que, claro, no están llegando a Quito tal vez en el volumen. En este momento no está llegando en el volumen que llegaron en 2019. Claro, no está concentrado. Una cosa más, Fernando, antes de dar la palabra a Yadira. Me acaban de enviar esto, que lo voy a mostrar a nuestra audiencia. Es un documento de la Policía Nacional, que lo mostramos a nuestra audiencia ahora mismo, está en la pantalla. Dirigido al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este tiene fecha del viernes, 17 de junio. Solicitando alojamiento para servidores policiales provenientes de otras provincias para fortalecer las operaciones de mantenimiento del orden público en el Distrito Metropolitano de Quito. O sea, este documento, que incluso tiene fecha de presentación el 16 de junio a la 1 de la tarde, pero tiene fecha de presentación el sello, 16 de junio, de la Casa de la Cultura, pero el oficio está suscrito con fecha 17 de junio.
y piden de la manera más gentil y comedida a Serine ver la factibilidad de colaborar con el alojamiento en la sede que usted muy acertadamente dirige, a fin de que 400 hombres de servidores policiales provenientes de otras provincias se alberguen en dicho lugar. Yo no sé si usted, Fernando, tenía conocimiento de este documento que me lo acaban de enviar. Claro que sí, Fabricio. El presidente de la Casa de la Cultura en las primeras declaraciones anunció eso. La Policía Nacional ha solicitado que este espacio se abra para que un contingente de 400 policías puedan quedarse y la Casa de la Cultura les ha dicho que no. Ese es un espacio de paz, es un espacio para la cultura que no auspicia la violencia. Y al momento que le preguntaban, fue justo cuando ya estaban medios de comunicación y le preguntaban qué pasa con el movimiento indígena, porque hemos escuchado unos audios que se han filtrado que dicen que vamos a llegar seguro a la Casa de la Cultura. El presidente de la Casa de la Cultura afirmaba: no hemos recibido solicitud formal del movimiento indígena para eso. Una vez que llegue, si es que llegue esa solicitud, se va a valorar y discutir si es algo que vamos a dar paso o no. ¿Ya? Es un documento, tal vez no se había visto el documento, pero algo que el presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, ya lo había mencionado. Mañana. Claro, ahorita un pajarito me lo acaba de enviar para compartirlo con la audiencia, ¿no? Que está conectada con nosotros. Tenemos más de 1,000 personas conectadas, a 1,073. Buena audiencia para domingo. La gente enganchada con esta conversación junto a Fernando Muñoz Miño, Vilma Andrade y Yadira Aguagallo. Yadira, lo que está pasando en el Ecuador en este momento, ¿es un problema o para el gobierno? ¿Es un problema comunicacional, solamente comunicacional, o es un problema político en el que también indefectiblemente está la parte comunicacional? No es un problema solo de comunicación, Fabricio, y creo que si algo ha existido durante durante este primer año de gobierno ha sido precisamente esa pregunta de forma constante, desde los primeros meses de gestión, desde cuando se cumplen los 6 meses, cuando se cumple el primer año de gobierno. Es decir, es un problema solo de comunicación, nos están comunicando las cosas que hace bien el gobierno y sus autoridades. Entonces, definitivamente no es un problema solo de comunicación. Perdón, creo que tengo algún problema con el audio, no sé si se escucha bien, Fabricio. Estás bien con el audio, sí te escucho bien. Perfecto. Sin embargo, digamos, es parte de una estrategia que se tiene que construir, pero esa estrategia debe estar afianzada en algo. Y el momento en el que no hay una base sólida sobre la cual construir una estrategia de comunicación, pues simplemente las acciones de comunicación no van a surtir el efecto que tienen que surtir en los momentos más importantes, como son estos momentos de crisis que se está viviendo durante esta primera semana. De ahí, digamos, que yo partía en el inicio diciendo que el momento en el que el gobierno escoge mal su narrativa al empezar esta semana de movilizaciones hablando de no existe un hecho detonante, mientras el discurso del movimiento indígena era lo que ha ocurrido es que aquí durante tales fechas, más de 5 fechas, no se ha dado contestación a las propuestas que hemos estado haciendo, también, digamos, incurre en algo que se conoce como la falta de desmitificación de las cosas de las que se le está llamando la atención. Y en ese sentido, digamos, yo quisiera fijarme o referirme al primer punto de demanda del movimiento indígena, de la CONAIE específicamente, que habla sobre la reducción, la no subida y la focalización de los precios de los combustibles. Ahí, digamos, podemos tener un ejemplo claro, ¿no es cierto?, de la combinación entre política pública, gobierno y comunicación. En ese sentido, digamos, relacionado con la reducción, el gobierno tenía una gran oportunidad para hablar precisamente sobre este proyecto que surgió la semana pasada o hace pocos días en los que se estaba trayendo una gasolina distinta que costaría menos. El tema de la calidad relacionada con ese combustible es otra discusión, pero digamos que ahí tenía un elemento, ¿no es cierto?, para tratar de responder a esa primera demanda. Después, sobre la no subida, hay que recordar que el 22 de octubre del año pasado se hizo ya un congelamiento de las gasolinas, ¿no es cierto? Ahí también, digamos, las autoridades tenían una posibilidad de responder, no con comunicación, tenían la posibilidad de responder con hechos de gestión por medio de la comunicación. Y el último punto que habla sobre la focalización, ¿no es cierto?, que en las demandas de la CONAIE se establecía una focalización para los sectores más vulnerables o para quienes lo necesitaban en realidad. Ahí sí que no hemos visto a lo largo de este año, digamos, un proceso que avance en la focalización del precio de los combustibles, pero ahí había que ser como tal vez un poco más transparentes y por medio del discurso entregar lo que Vilma mencionaba al inicio de su intervención en este programa, que estaba relacionada con los cómo, los quiénes, los presupuestos que hicieran posible esa demanda de la focalización.
Entonces, si no tenemos una línea articulada de las acciones políticas, de la política pública, de los presupuestos y de la institucionalidad, poco se puede hacer en el plano de lo comunicativo. Es decir, ya hemos visto solo con el ejemplo de la primera demanda de la CONAIE cómo era necesario que el gobierno en estos dos puntos, reducción y no subida, podría poner de manifiesto las cosas que sí había hecho y pudiese pedir o llamar precisamente a ese diálogo en el tema de la focalización mediante un discurso que precisamente ofrezca certezas y posibilidades reales de concretar ese ofrecimiento o no ese ofrecimiento, pero esa propuesta que se estaba haciendo desde el sector indígena, Fabri. Correcto. Entro a la recta final de nuestro espacio y le pregunto a Vilma Andrade, a ver, mañana la Asamblea va a tomar partido. La Asamblea que durante la semana anterior estuvo al margen, la Asamblea mañana tomará partido con 72 firmas de respaldo. No sé si usted firmó, Vilma, a ver si nos lo cuenta y le cuenta a la audiencia, pero con 72 firmas de respaldo se invocó una norma contenida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que la Asamblea pueda debatir la posible revocatoria del estado de excepción. Requiere justamente la presentación del pedido, mayoría absoluta al menos, o sea, 70 votos, la mitad más uno de la integración de la Asamblea Nacional, y para la revocatoria se requieren 70 votos. ¿Cómo ve usted ese escenario, Vilma Andrade? ¿Usted va a apoyar la revocatoria del estado de excepción? Bueno, primero hay que señalar, Fabricio, que efectivamente esto no existía, que son de las reformas últimas que introdujimos en la asamblea anterior, de la que yo fui parte, precisamente para evitar, recordemos que el gobierno de Lenín Moreno daba, pero prácticamente de forma seguida y recurrente los estados de excepción. Y esos no pueden ser de ninguna manera utilizados de esa forma. Por eso es que se dejó una prerrogativa a la Asamblea Nacional para que precisamente con la firma de 72 legisladores se pueda solicitar la introducción del tratamiento en el orden del día como se lo ha realizado. Yo no he participado, no he sido parte de ese grupo de asambleístas. Recordemos que ya hay una mayoría que viene articulándose varias acciones en la asamblea y que es formada en este caso, por UNES, Partido Social Cristiano, disidentes de la IDE, disidentes de Pachacutic. Hemos podido ver públicamente que el Partido Social Cristiano ha señalado enfáticamente no estar de acuerdo. Nosotros, siendo consecuentes con nuestra línea de pensamiento, nosotros somos un partido que defiende la democracia, que defiende la institucionalidad. Y aquí, cuando se habla de inconstitucionalidades, sabemos que el único ente que puede determinar si hay una inconstitucionalidad es la Corte Constitucional. Por lo tanto, pero la Asamblea tiene la posibilidad constitucional de revocar un estado de excepción, sí, como dice el 166, si mal no recuerdo, de la Constitución de la República. Obviamente ahí dice cuando haya razones fundadas, me parece, algo así más o menos dice el artículo. Sí, es de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y precisamente se da este tema justamente, como había dicho en la introducción, pero porque hay varios argumentos. Nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? ¿No es cierto? Que lo que necesita la gente, estamos en dos grupos básicamente sin querer dialogar. ¿Cómo puede el gobierno, si no es a través del estado de excepción, buscar un mecanismo para sentarse al diálogo? No le vemos viable realmente, no hay forma. Creo que inclusive algunas medidas que son interesantes que ha planteado el gobierno, esos ofrecimientos que para mí un poco tardíos, pero bueno, hay que llegar a ese punto, no se le ha hecho y nosotros hemos reiterado nuestro llamado, nuestro exhorto al gobierno, a la CONAIE, a todas las organizaciones e instituciones del país a que se busque realmente un diálogo transparente con resultados, pero lógicamente rechazamos la violencia, venga de donde venga. La violencia no es el camino. Y aquí nosotros siempre hacemos esta invocación en el sentido claro de que tienen que buscarse el diálogo. No puede ser de la manera con la que ahora vemos a los dirigentes en general de la CONAIE y sobre todo al señor Isaac,
sin el diálogo. O se cumple nuestra plataforma o no hay diálogo. ¿A dónde vamos a ir? En este momento hemos visto ya en algunos espacios un desenfreno, desgraciadamente para mí, que son gente que busca desestabilizar, que busca realmente hacer daño a la institucionalidad pública y están buscando estas acciones que están totalmente reñidas con el respeto a la ley y a la Constitución y a la sana convivencia que debería ser el espíritu entre todos. Nosotros hemos dado alternativas. Yo he señalado, y precisamente en mi intervención la semana pasada, yo señalaba que, y ya aquí Yadira lo dijo, que el gobierno no ha articulado un proceso realmente focalizado de subsidios a los combustibles. La gente se equivoca y dice, pero no vamos allá, ya déjense de subsidios. Está hoy por hoy está subsidiado el combustible, más de 400 millones de subsidios en el diésel. Y no todo llega realmente a los que sí deberían hacer lo que nosotros hemos señalado, al transporte pesado, al de pasajeros, al sector pesquero, a la maquinaria agrícola, y eso permitiría realmente un ahorro sustancial también en el gobierno. Los controles técnicos para el contrabando, igualmente, obra pública. Le he dicho, y directamente cuando el presidente llamó a la izquierda democrática y por primera vez estaba yo en su delante, le señalé que cuál va a ser la obra importante, además de las obras sociales que son fundamentales, cuál es la obra de infraestructura importante que logre reactivar la economía, recursos para las mujeres, las jefas de hogar que han sufrido en esta pandemia 10 años, según la CEPAL, de retroceso en la pobreza en el Ecuador. Por eso nosotros llamamos a la unidad, al diálogo constructivo, y creo que esperamos nosotros tener respuestas en ese sentido. Vamos a hacer nuestra voz el de mañana. El planteamiento de todo el bloque precisamente nosotros no nos hemos sumado al pedido de derogatoria. Lo analizaremos mañana. Yo creo que nuestro planteamiento puede ser que hay artículos del decreto que pueden generar una inconstitucionalidad, que podrían decirse que no van a permitir quizás un manejo adecuado, lo vamos a plantear de manera precisa. No puede derogarse una facultad, una prerrogativa del presidente de la República que no tiene otra en este momento, precisamente ya que el diálogo está totalmente roto y sabemos que estas acciones que están planteando surgen como un tema político que lo está planteando el correísmo justamente que es parte ya de sus objetivos absolutamente de una agenda política desestabilizadora desde hace mucho tiempo. Correcto, me queda clara la postura de la ID. ¿Cómo ve esa postura y lo que puede pasar mañana en la Asamblea Nacional? Fernando Muñoz Miño. Bueno, Fabricio, yo creo que el día de mañana la Asamblea Nacional se juega muchas cosas. Y sobre todo las y los asambleístas se juegan muchas cosas. Yo creo que ahí se va a ver, desde mi perspectiva personal, y creo que es compartida con muchas otras personas que desde la expedición del decreto de estado de excepción llamaban a la activación de estos mecanismos legales que están en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que si fueran desestabilizadores en sí mismos, no deberían estar en la ley, pero están como una medida legal constitucional para transitar sobre las crisis, sobre el conflicto que estamos viviendo. Yo creo que el día de mañana vamos a ver el nivel de responsabilidad política y ética de los asambleístas de la República, ¿no? Ahí hay que ver precisamente, y creo que se va a ver, y aunque suene triste, tal vez un escenario de polarización, estamos en un escenario polarizado en el cual las posiciones de diálogo finalmente tienen que construirse como puentes, ¿no?, entre los dos lugares. Pero hay que tomar una posición política, y las acciones que se tomen el día de mañana creo que van a determinar muchas cosas. Yo creo que hay muchos políticos, muchos asambleístas que piensan 2 o 3 veces cuál será, o van a pensar cuál va a ser su voto, sobre todo con vistas a lo que implicaría
creo que viendo las elecciones seccionales que ya se vienen, viendo creo que lugares también, porque la política también es eso, también es interés, ¿no? Y yo creo que el día de mañana, si bien hay estos votos, se podría decir que las 72 voluntades que se juntaron para llamar a la activación de este mecanismo y que permitieron que el presidente Saquicela convoque al Pleno a tratar estos dos puntos principales que están en el orden del día, podrían garantizar que finalmente se derogue el decreto. Hay que ver qué va más allá de eso, ¿no? Porque el siguiente punto del orden del día, si no me equivoco, es discutir sobre esta resolución de la Asamblea para llamar al diálogo. ¿Qué mejor que el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, asuma una responsabilidad política como intermediario de este conflicto? Pero nuevamente, es de entender que para que haya un diálogo efectivo, tiene que haber condiciones de diálogo. Yo ahí sí discrepo con la asambleísta Vilma Andrade al decir, ¿qué otra manera había para negociar si no es, y llegar al diálogo si no es con el estado de excepción? Es negociar con la pistola en la sien. ¿Qué clase de negociación y diálogo es eso? Porque finalmente, ¿es un diálogo entre iguales? Yo diría que finalmente no, porque unos tienen el control efectivo, el monopolio de la violencia física, y lo estamos viendo en los actos de represión y detenciones que muy bien han reportado la Alianza por los Derechos Humanos. Les invito a estar muy pendientes de sus actualizaciones diarias, ¿no? Tiene el poder, el presidente tiene el control de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales que deberían actuar en el marco de la Constitución, con el uso progresivo de la fuerza y todo, pero hemos visto abusos que van desde heridos por perdigones que están en estado crítico, a estudiantes que han sido lanzados a una quebrada con fracturas múltiples, ¿no? ¿Qué clase de negociación es posible con un estado de excepción que hace posible eso, ¿no? Que en la versión borrador hablaba de la fuerza letal, por ejemplo, ¿no? Que hablaba de la posibilidad de restringir el acceso a la información. ¿Qué clase de negociación, qué clase de diálogo es posible en esas condiciones, ¿no? Yo creo que mañana es la oportunidad, con la derogatoria del decreto de estado de excepción, para que haya reales y efectivas condiciones de diálogo. Caso contrario, no es posible, y seguramente el conflicto va a seguir escalando. Yo creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y tal vez, creo que, insisto, eso, hay una responsabilidad que está inmediatamente en las manos de los asambleístas, de las asambleístas, pero también creo que hay que pensar una responsabilidad que todos y todas tenemos frente al conflicto que se está viviendo. O sea, no es posible adoptar una posición neutral que se lave las manos frente al conflicto, ¿no? Digo, yo soy una persona, me dedico a la investigación, ¿no? Que hago también política, y desde la trinchera en la que me encuentro tengo que hacer lo posible para, dentro de mis convicciones y mi posición política ideológica, que es de izquierda y siempre le he transparentado, pueda ayudar para que este conflicto lo podamos transitar. Que tal vez el camino que cada uno piense es diferente, pero hay una responsabilidad. Entonces, mi llamado aquí, sobre todo viendo lo que está pasando en la Casa de la Cultura, viendo lo que ha pasado en la entrada de Quito, en Cutuglagua, en Tambillo, lo que ha pasado en el puente de Guayabamba, la represión que ya existe, un llamado a la Asamblea Nacional para que asuma esa responsabilidad histórica y que reconozca que el camino para cualquier posible diálogo pasa primero en este momento por la derogatoria del decreto de estado de excepción. Correcto. Yadira, y lo mencionó Fernando, el famoso borrador del decreto ejecutivo. Yo nunca he visto eso. O sea, yo he visto documentos borrador. El borrador generalmente es un Word y no suele tener firma. O sea, perdónenme, yo he visto documentos, y Vilma Andrade lo sabe, en la asamblea muchas veces hay borradores de informes, borradores de proyectos de resolución que no tienen firma, son borradores. Pero aquí se pasó un PDF con firma el presidente. Y luego me imagino yo, ya, que frente a la reacción furibunda de la opinión pública recularon y eliminaron el artículo 9 que hablaba sobre la restricción de las comunicaciones y el 11 que hablaba sobre la utilización de fuerza letal para controlar las manifestaciones. Yadira. La gravedad de eso, Fabricio, además de lo que supone, ¿no es cierto?, esos dos artículos, la restricción del Internet, el uso de la palabra letal dentro de la redacción del artículo, la gravedad de eso es que se empieza a constituir un entorno y un imaginario, y ya no solo un imaginario, sino también algo de lo que da cuenta las propias acciones de las autoridades, de que la contradicción y la rectificación empieza a ser parte de una política, de la política de conducción de las autoridades. Y en estos momentos el gobierno no está en una postura de
seguir menguando ni su capital político, ni su capital simbólico, y tampoco está en la posibilidad, ni tampoco está en la postura de menguar su credibilidad y de seguir menguando su institucionalidad. Y a la larga, cuando tenemos, digamos, esta contradicción y esta rectificación como política pública, lo que se está generando es la falta de certezas nuevamente. Y en situaciones límite como la que estamos viviendo en estos momentos, en un entorno altamente conflictivo y de crisis, el primer mandamiento de la resolución de una crisis es que es necesario otorgar certezas. Y si desde la propia institucionalidad, con la redacción de un decreto y su posterior publicación, no se está otorgando una certeza y se está contribuyendo para el imaginario, ¿no es cierto?, de la rectificación como política pública, estamos también dejando unos vacíos enormes dentro del discurso y de los imaginarios que se empiezan a construir. ¿Y qué es lo que, digamos, cuáles son las repercusiones? Ya la inmediata que la vivió o que la vivieron las autoridades la noche en la que se hace la publicación del decreto es que este gobierno, que es altamente permeable a la opinión pública y a lo que se dice de él en las redes sociales, empieza a ser bautizado como el decreto Mordaza, es decir, se acerca después de nuevo conceptualmente a aquello de lo que se quisieron alejar. Ley Mordaza, que fue bautizada la Ley de Comunicación en la presidencia del expresidente Rafael Correa. Entonces, digamos, el momento en el que se empieza a sentir esa presión, ¿no es cierto?, por medio de esta permeabilidad hacia la opinión pública, se hace el retiro de esos artículos. Pero no puede ser que en momentos en los que se necesita la mayor certeza posible, la falta de certezas y la falta de información que conduzca a una buena toma de decisiones sea la política pública. El suceso de esa noche es altamente complejo, por decirlo menos, pero también está dando cuenta, ¿no es cierto?, de algunas indecisiones y algunas faltas de manejo político al interior del gobierno que después no pueden ser achacadas como problemas de comunicación simplemente. Es decir, lo del decreto no es un problema de comunicación, es un problema de orden político, es un problema de orden de orden, de la palabra orden dentro de las filas de quienes asesoran al presidente Guillermo Lasso. Ese suceso no debería repetirse, por ejemplo. Es decir, es algo que no puede volver a pasar en el momento en el que se expide un decreto y se socializa y se comunica ya el documento final. Eso no debería volver a pasar. Fernando decía algo al final de su intervención que me parece que también es importante tomar en cuenta, y es que le rehusamos constantemente al conflicto. Entonces, en esta maquinaria de rehusar al conflicto, rehusamos también a encontrarnos dentro de ese conflicto y de hablarnos dentro de ese conflicto. Yo creo que todas las cosas que han pasado dentro de esta semana nos hacen o nos deberían hacer reflexionar precisamente sobre eso. Es decir, estamos viviendo en un momento altamente conflictivo, estamos viviendo un momento altamente pesimista, y lo que deberíamos de hacer responsable es precisamente asumir ese conflicto y asumir ese pesimismo y no tratar de disfrazar, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo en este momento con el discurso de lo positivo, con el discurso del llamado a la unidad, el llamado a ese diálogo que no se da por ninguna otras circunstancias. En este momento lo responsable es asumir que estamos en un momento de conflicto, que estamos en un momento de pesimismo, y dentro de ese conflicto y de ese pesimismo tratar de encontrar las formas en las que podrían existir unas interlocuciones adicionales para tratar de destrabar. Creo que en estos momentos ya se está discutiendo, ¿no es cierto?, esto que se conoce como la figura del tercero válido, es decir, este tercero que pueda mediar, que pueda sentarse en el centro de la mesa de conversaciones y tratar de encontrar esos puntos que puedan unir, no sé si conciliar, porque en estos momentos la palabra conciliación parece tan poco probable, pero por lo menos el reconocimiento de los unos y de los otros. Fabricio había iniciado, digamos, esta ronda de preguntas con esta fotografía o esta serie de fotografías del presidente de la República, y yo quisiera que veamos otros tipos de imágenes que estamos viendo durante este fin de semana, ¿no es cierto? Manifestantes de un lado, militares del otro lado, en el sector de Cutuglagua, la policía dentro de un recinto que históricamente ha estado más bien dirigido para los movimientos sociales, una marcha por la paz auspiciada por el gobierno en medio de un estado de excepción y de unas prohibiciones que el mismo gobierno y que las mismas autoridades habían interpuesto. Y en ese espacio, digamos, parecería que ya no hay posibilidades de reconocimiento del otro.
y lo que es necesario en estos momentos es que exista ese tercero válido, ese tercero que pueda hacer ese reconocimiento de las dos partes y empezar esos procesos de diálogo, pero en la medida en la que nos sigamos sin conocer al otro y en un profundo desconocimiento de la otredad, creo que todavía sigue siendo cuesta arriba y la siguiente semana todavía vamos a tener estas imágenes de las que habíamos hablado tanto al inicio como al final de esta conversación. Correcto. Tengo casi 1,300 personas conectadas y entro a la recta final, a lo último. Última reflexión de Vilma Andrade, y empiezo con Vilma Andrade en 2 minutos. ¿Cómo se proyecta esta semana que inicia, Vilma? ¿Cómo le ve usted el panorama ya como conclusión? ¿Qué le dice usted a las personas que están conectadas ahora mismo frente a la crisis que estamos enfrentando? Vilma Andrade, tenga la bondad. Yo, aunque parezca retórica y pueda ser desgastado el señalamiento, no hay otro. Yadira ha dicho algo que es interesante y siempre es buscar quien pueda conciliar. Se han ofrecido rectores de universidades, se han ofrecido de la Iglesia, la Asamblea Nacional, el presidente igual ha ofrecido su contingente, pero yo creo que aquí sí cabe que ya se empiece a dar respuestas de todas las instituciones. Yo creo que es como una minga en la que todas las instituciones digan, a ver, en el tema judicial y jurisdiccional, en el tema de la fiscalía, esto. Aquí hay muchos detenidos y en algunos casos de esos serán hasta injustamente detenidos, porque en un proceso, en unas movilizaciones, muchas veces a los que más les apresan son justamente los que no causaron ningún daño. Bueno, y que se haga todas las acciones legales que correspondan. En la Asamblea Nacional, yo creo que es el momento también de la agenda que Pachacuti la puso a tratamiento a la Asamblea, hay que trabajarla. Yo creo que el Ejecutivo también ha hecho unas importantes, yo diría, ofrecimientos, pero si esos ofrecimientos no están ligados realmente a la aceptación de quienes han planteado una agenda, en la agenda que la CONAIE plantea, yo rescato un tema que es relevante para la estabilidad, inclusive democrática del Ecuador, y es el tema de la seguridad social. Y que este gobierno no está tomando acciones. Apenas ha cancelado 140 millones, que es básicamente el pago que tenía que hacerse de las enfermedades catastróficas a Solca. Hay un acumulado de más de 8.500 millones pues para esta entidad que no se da ninguna respuesta. Entonces creo que es el momento de armar una mesa de diálogo con todas las instituciones, con todas las funciones del Estado, para que ahí también los actores, en este caso de la CONAIE, puedan fijarse planteamientos, porque, por ejemplo, ellos plantean una baja de interés. Ustedes saben que por decreto no se puede bajar las tasas de interés, ni tampoco al sistema financiero le puede dar la orden. Qué bueno sería, qué fácil sería si fuera así. Pero bueno, hay que sentarlos así a todo y al ministro de Economía inclusive, para que dé cuenta exactamente de cómo están los recursos. Todos los ecuatorianos sabemos que ahora el precio del petróleo está muy alto, sabemos que los derivados también nos cuestan demasiado, pero también, ¿cómo puede ser que haya en unos casos hasta tanta insensibilidad, que no haya medicamentos y que todo eso lleve a un descontento, que la infraestructura escolar está en pésimas condiciones y que no existan los recursos, ni siquiera en un momento dado había para los pasaportes? Entonces, creo que hace falta poner las prioridades. Si a la zona rural, y no dicho por mí, lo dice varias instituciones del Banco Mundial, de que hay que buscar para erradicar la pobreza o para enfrentar la pobreza, hay que salud, educación, seguridad y, por supuesto, el trabajo en la ruralidad, la vialidad en la ruralidad. No están entendiendo que 3 de cada 10 niños en el sector justamente indígena tienen desnutrición crónica. Los jóvenes, 6 de cada 10 jóvenes indígenas no tienen empleo.
un sistema de comercialización de productos, de sus productos, de los productos que se generan en el campo, no tienen un precio de sustentación. Entonces hay toda una problemática agrícola, perdón, sí, le expresé mal, perdón, gracias Fabricio, toda una problemática agrícola que no está siendo enfocada. Entonces creo que no se puede resolver tampoco el tema del empleo de la noche a la mañana, más aún, ya yo sí soy muy crítica, cuando hay centrales sindicales que siguen ancladas en el pasado con un código laboral obsoleto que sigue hablando de privilegios para 3 de cada 10 ecuatorianos, cuando no esté pensando en nuevas modalidades de empleo para los 7 de cada 10 que están debatiéndose en un montón de problemáticas. ¿Cómo le podemos exigir que pague el sueldo básico completo al jefe de taller de una mecánica, al panadero, al de la tienda para contratar a una persona que le necesita por días, por tiempos? Si no abrimos nuestro espacio de reflexión para darle solución a este país, vamos a seguir no solamente con el problema de las movilizaciones, esto es una bomba de tiempo. 7 de cada 10 ecuatorianos sin empleo es una bomba de tiempo, no puede y no va a haber paz social si es que no se enfrenta, y este problema tiene que ser enfrentado, queridos amigos, con todas las funciones del Estado, porque cada una ha sido responsable. Una justicia lenta no es justicia. Y ahí vemos muchos procesos que los ecuatorianos realmente nos revela cómo la corrupción se lleva millones y no recobramos un solo centavo, cómo estamos viendo un descalabro institucional, cómo los médicos, las enfermeras del servicio de salud que han brindado realmente su vida en la pandemia no son reconocidos, no tienen nombramiento. Es decir, esto es un solo detonante. Hay que atender de manera integral y por eso yo hago este llamado a que todos tenemos una razón, todos somos de alguna manera responsables, inclusive el propio movimiento indígena, que yo creo que le hace falta en este momento madurez para advertir que si esas son las condiciones, hasta qué punto está, hasta qué punto va a ceder, cuáles son esos puntos a los que son innegociables, porque entonces no vamos a poder encontrar el diálogo. Yo me pregunto, si es que el gobierno cierra las puertas y la CONAIE cierra las puertas, ¿a dónde vamos? ¿Hasta cuándo puede el país estar paralizado? Los negocios están devastados, las familias que trabajan, que viven del día al día, en el mercado mayorista, y por favor que no nos digan que se han unido al paro, les obligaron a cerrar el mercado, están obligados a cerrar el mercado. Entonces, esa no es la forma tampoco con la que el movimiento indígena puede actuar y obligar realmente a someter a los ecuatorianos. Yo creo que aquí hace falta una generosidad de todos los sectores y para esto es encontrar respuestas con soluciones y puntos concretos que deberían ya ser planteados en una mesa de diálogo con todos los actores. Correcto. En reflexión final de Fernando Muñoz Miño, por favor. Muchas gracias, Fabricio, por la oportunidad. Es complicado. Yo creo que el llamado que se debe hacer es cercano a lo que dijo en algún momento la asambleísta Andrade, es hacernos responsables, ¿no? Y hay una responsabilidad compartida, una responsabilidad colectiva, pero cada uno tiene que hacerse responsable de lo que le corresponde, ¿no? Tal vez quienes estamos protestando desde diferentes trincheras, desde el Twitter hasta las manifestaciones en calle, ¿no? Hasta los artistas y gestores culturales que están manifestando, que se estaban manifestando en la Casa de la Cultura, que ya ha sido tomada por la Policía Nacional por la fuerza, saltándose las verjas. Hay videos sobre eso que muestran nuevamente el carácter autoritario de la medida. Tenemos que ser responsables para mantener que la protesta sea pacífica, ¿no? ¿Qué implica que sea pacífica o no violenta? No significa pasiva, por ejemplo, porque las posibilidades de respuesta a la policía son totalmente diferentes, ¿no? Son personas que están habilitadas, la Policía Nacional, para el uso
uso de la fuerza y tienen armas letales o no letales que ya vimos lo que pasó en octubre de 2019, pueden matar también a personas. Entonces hay una responsabilidad desde quienes estamos haciendo oposición al gobierno en este momento de precisamente manifestarnos y no caer ante la provocación ni ante lo que pasa con las personas que también están infiltradas, ¿no? Hay creo que nuevamente una responsabilidad profunda de la clase política. No me gusta el término de clase, como que fueran algo diferentes, ¿no? Pero tal vez el grupo de quienes ejercen profesionalmente la política, de hacerse cargo de lo que les corresponden, y su responsabilidad ética es de representar los intereses del pueblo ecuatoriano. Claro que finalmente la comprensión de pueblo puede ser diferente. Yo creo que el día de mañana vamos a ver, al menos en la Asamblea Nacional, las auténticas filiaciones y respuestas de cada uno de las asambleístas y asambleístas frente a este conflicto que estamos viviendo. Y sobre todo creo una responsabilidad profunda del gobierno nacional que tiene que reconocer los errores que ha cometido. Que no solo son los errores en el manejo del conflicto que vivimos actualmente, son errores que se ven desde el inicio del gobierno. Gran acierto de la vacunación. Eso no sostiene un gobierno, ¿no? Incluso había gente que decía en ruedas de prensa del gobierno, si no hubiera sido por la vacunación no podrían manifestarse. Era responsabilidad del Estado ecuatoriano la vacunación, no era ninguna dádiva. Y entender tal vez los derechos como dádivas es lo que ha hecho que el gobierno esté en esta encrucijada en la que se encuentra. Tiene que hacerse responsable y tiene que partir del reconocimiento de errores, ¿no? Algo que decía y que siempre suelo citar de las palabras de la socióloga Alejandra Santillana, el gran problema del Ecuador es que se hace política en masculino y es una política que se basa en la violencia, una política que no reconoce errores, una política que, disculpen la vulgaridad del término, se está midiendo los huevos para gobernar, ¿no? El presidente mismo ha utilizado esas expresiones, que en la opinión pública, por ejemplo, el jurista Felipe Rodríguez dice, se bajan los pantalones, estas alusiones que muestran esta comprensión limitada y masculina y patriarcal de la política. Para romper eso hay que iniciar a hacerse responsables y el diálogo solo va a ser posible cuando empecemos a hacer una política diferente, ¿no? Tal vez para cerrar es decir eso, insistir que tenemos todos y todas una responsabilidad política profunda. El ciudadano de a pie tiene una responsabilidad política profunda y juzgar la actuación política de los otros inargumentadamente diciendo, por ejemplo, y ahí nuevamente voy a estar en desacuerdo con la asambleísta Vilma Andrade, decir que al movimiento indígena le falta madurez. Es un movimiento que tal vez en historia, la CONAIE existe desde el 86, pero las organizaciones indígenas desde mucho antes, incluso antes del siglo XX, ¿no? Que han estado en resistencia. Es no comprender la realidad de la gente, tampoco es romantizar a los indígenas, no es que es un pueblo donde no existe violencia, hay muchísimas cosas, hay subrepresentación de las vocerías de las mujeres, existe machismo y posiciones patriarcales, claro que sí, pero decir que no son maduros o que le falta madurez. No, hablé del momento, hablé de este momento, para sentarse a dialogar, porque yo no encuentro otro escenario. Dígame cuál otro. ¿Cuál es el otro? Primero, que el decreto se baje, lo primero, para que haya condiciones de diálogo, que no sea un diálogo con una pistola en la cabeza, que el gobierno reconozca los errores, que el gobierno baje la beligerancia. Eso pasa también, o sea, pensar que, ahí diría lo mismo, tal vez decir, al gobierno le falta madurez, como a la Asamblea le falta madurez, como a la Corte Nacional de Justicia le hace falta madurez. Tal vez el problema es que como sociedad nos hace falta madurez, no solo al movimiento indígena, hay que buscar efectivamente alternativas, ¿no? Y hoy diría precisamente que los momentos de crisis nos muestran los verdaderos rostros, ¿no? Y yo veía justo, porque parte de la historia, y es algo que tal vez ya no hay la oportunidad de compartirlo en el programa, lo voy a subir pronto en mis redes sociales, pero una lindísima fotografía histórica que yo vi hace mucho tiempo, en la que usted, Vilma, aparece con una querida amiga, Rosario Utreras, Charito Utreras, en medio de la crisis del Bucaramato, si no me equivoco, que decían, nos tomamos, lo sacamos, nos tomamos. En ese momento, el poder decía, esas no son las formas, esas no son las formas. Estamos en un momento histórico en el que muchas personas de la clase política están diciendo, esas no son las formas, pero realmente la historia nos dirá si esas fueron o no fueron las formas. Y por eso, cerrar diciendo eso, nuestro llamado, al menos mi llamado personal, es sí a una responsabilidad individual y colectiva y reconocer que las formas de expresión política que tienen los diferentes grupos sociales responden a sus contextos. Hay que entender esos contextos
para no hablar y enunciar desde una posición que termine siendo discriminatoria, que no entienda la situación, la realidad del país y que, al menos con respecto al movimiento indígena, raye directamente en el racismo. Correcto, Fernando. Reflexión final de Yadira Guagallo, por favor. Si bien en el corto plazo la prioridad tiene que ser precisamente que ese diálogo del que tanto se ha hablado, no solamente en la última semana, sino durante el último año, se efectivice y las tensiones puedan empezar a bajar, creo que parte de esa responsabilidad de la que hablaban tanto Fernando como que de la que hablaba el asambleísta Andrade, tiene que ver también con entender que esto es algo que debería mirarse como un fenómeno, no solamente como una semana de paro nacional o como 2 semanas de paro o como solamente un momento en el que existe una discrepancia entre los movimientos sociales y las autoridades de gobierno. Lo responsable también es que empecemos a construir nuevos sentidos en el corto, en el mediano, pero también en el largo plazo. Es decir, en la medida en la que no seamos capaces de que estos símbolos que se han creado en estas en esta última semana y que probablemente continúen la siguiente semana, no sean analizadas también en función del tiempo, estos procesos van a seguir quedándose a medias, es decir, vamos a tener tal vez una resolución de conflictos en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo no lo vamos a hacer. Y si algo ha quedado claro durante esta semana es que nuevamente estamos recurriendo, ¿no es cierto?, a esas narrativas que parecían que ya estaban superadas, pero que evidentemente no están superadas y que siguen circulando entre la población ecuatoriana, no solamente entre las autoridades, no solamente entre los movimientos sociales. Y parte, digamos, de ese compromiso y de esa responsabilidad para mirar soluciones en el mediano y en el largo plazo también son estos procesos profundos de pedagogía. Ya el asambleísta Andrade hacía un ejemplo de este proceso de pedagogía al explicar cómo funciona el tema de las tasas de interés en el país. Entonces, también es importante que podamos abocar a esos procesos de pedagogía, que podamos mirar la necesidad de la creación de nuevos sentidos y de no solamente sentidos que funcionen en el cortísimo plazo para la resolución del conflicto, sino de sentidos que funcionen para el mediano y para el largo plazo y que nos devuelvan o que nos hagan crear nuevos conceptos con relación a lo que implica vivir en este país, gestionar las tensiones en este país y gestionar los conflictos a los que siempre nos vamos a ver abocados en el transcurso de los meses y de los años. Creo que eso es fundamental. Que no nos quedemos solamente mirando lo que puede pasar de aquí hacia la siguiente semana y de que exista esa verdadera responsabilidad y ese verdadero compromiso de analizarnos y de mirar acciones en el largo plazo. Hay una gran necesidad de generación de nuevos sentidos, porque en el momento en el que se generan nuevos sentidos existen nuevas oportunidades y creo que eso es lo que todos estamos buscando y es parte, digamos, de estas conversaciones también. Correcto. Les quiero agradecer a los tres. Interesantísima charla, nos fuimos 1 hora y media, pero muy interesantes sus aportes de cada uno de ustedes para el debate desde sus respectivas trincheras y experticias. Gracias a Vilma Andrade, asambleísta de Izquierda Democrática, el sociólogo e historiador Fernando Muñoz Miño y la comunicadora y colega periodista Yadira Guagallo. Muy amables, que tengan una buena noche.